¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de Beca. Ya saben que en algunos puntos del año hacemos relación o hacemos mención a todos los hits que estamos viendo en el mundo de la canción y tenemos que traerles en primicia cuáles están siendo los hits estos Sanfermines. Además de todas las canciones de Las Peñas, estamos viendo cómo Potra Salvaje está llenando las pistas de baile. Y si sacamos similitud a lo que están sucediendo en los mercados de renta variable, podríamos decir que la Potra Salvaje también está en la renta variable. La semana pasada hemos visto cómo la renta variable norteamericana subía más de un 1,9%, la renta variable ligada a la inteligencia artificial y a la tecnología subía un 3,6% y la renta variable europea, a pesar de toda la volatilidad geopolítica, veíamos cómo subía un 1,7%. También alzas del 0,37% de la renta fija y subidas de alrededor del 1% en toda la parte de materias primas. La sensación es que todo esto debería de estar acompañado por un buen tono dentro de las condiciones económicas y más bien es todo lo contrario. La semana pasada estábamos conociendo a nivel económico cómo todos los datos macroeconómicos que conocíamos eran negativos y hacía que las expectativas de recortes de tipos de interés tanto en la eurozona como por parte de la Reserva Federal sean de 2 en lo que resta de año. En la parte macroeconómica, ¿qué es lo que vimos durante la semana pasada? Sobre todo datos en Estados Unidos. En la parte de manufacturas vimos un deterioro del ISM manufacturero hasta niveles de 48 puntos. Hemos visto cómo el dato de desempleo o el dato de empleo de manufacturas viene a la baja, también con tensiones al alza dentro de los precios y lo preocupante venía por parte del componente de servicios. Ya saben, más de 2/3 de la economía norteamericana está centrado en esta parte de servicios. Estamos viendo cómo el dato de servicios pasaba desde niveles de 53,8 hasta niveles de 48. Un claro retroceso, un nivel de contracción del sector servicios con una clara preocupación por parte de los precios que siguen manteniéndose ahí arriba. La parte final de la semana en Estados Unidos venía concentrada por el dato de desempleo. A pesar de que estábamos viendo más nóminas o más puestos de trabajo creados en Estados Unidos, los 4 de los 5 últimos datos en Estados Unidos en cuanto a creación de empleo se rebajaban en estimaciones. ¿A dónde habrá ido a parar todo ese empleo? Pues bien, la tasa de paro nos decía que el desempleo actual en Estados Unidos es del 4,1%. por encima del 4% esperado por parte de la Reserva Federal a final de este año, con lo cual la campana de urgencia, la campana de ojo, ¿qué está pasando?, debe estar sonando dentro de la Reserva Federal. También estuvimos viendo datos preocupantes en China. Hemos visto como el PMI Caixin compuesto ha venido a decirnos que tiene menor dinamismo la economía china en los últimos meses. Y aquí en Europa hemos visto cómo de manera alarmante el dato de producción industrial en Alemania caía un 2,5% en el último mes y venía a colación de los malos presagios en manera de menores pedidos industriales dentro de Alemania. En la eurozona también hemos vivido datos de IPC, hemos visto como el IPC general ha caído hasta niveles del 2,5% frente a niveles del 2,6%, pero hemos visto cómo la parte subyacente se mantenía en niveles del 2,9% y de manera preocupante hemos visto cómo los servicios seguían creciendo a niveles del 4%, sí señores, a niveles del 4%, con lo cual debería de haber un claro miedo dentro del Banco Central Europeo, ni mucho menos, señores. La semana pasada hemos tenido a la gran parte de los miembros del BCE sentados en Sintra. Hemos visto cómo estos miembros han estado diciendo que de manera positiva ven que la inflación podría estar llegando a niveles del 2% en el medio plazo y así lo atestiguan las actas de su última reunión por parte del Banco Central. Y dicen que vamos a llegar a niveles del 2%. Pero ojo, hemos visto en las últimas actas del Banco Central Europeo que la última rebaja de tipos de interés fue fruto de no poder dar marcha atrás en cuanto a sus palabras, con lo cual, ojo, veremos si pueden seguir con esta política de dar con visos largos cuáles van a ser los tipos de interés en el medio y corto plazo. También durante la semana pasada hemos visto claros elementos geopolíticos cobrando fuerza dentro de los mercados, no por el impacto, pero sí por la gran cantidad de noticias que se han vertido. En UK hemos visto la gran mayoría del Partido Laborista. Starmer está diciendo que va a estabilizar a nivel fiscal el país y que va a crear
un fondo de riqueza, y aquí en Francia ayer vimos cómo las elecciones finales no dan un claro ganador dentro de los partidos franceses y vamos a ver una cierta ingobernabilidad por parte del gobierno francés para lo que resta de legislatura hasta el 2027 o hasta que se convoquen las nuevas elecciones dentro de un año dentro de Francia. Los mercados no están reaccionando de manera negativa, pero veremos. Para esta semana estaremos atentos a 3 platos fuertes. En primer lugar, hoy martes tendremos la comparecencia de Powell ante el Senado, ante la Comisión de Banca, y nos vendrá a explicar si está más agresivo o menos agresivo en política monetaria. El mercado está muy positivo a la espera de que, después de haber conocido el PCE y después de haber conocido que el dato de desempleo ha subido hasta niveles del 4,1% frente al 4% esperado para final de año por parte de la Reserva Federal, Powell esté más comedido. Tendremos una gran cita durante la semana con el IPC norteamericano. Se espera que caiga desde niveles del 3,3% hasta niveles del 3,1%. Y en la parte subyacente, todo el mercado espera estabilidad en niveles del 3,4%. Y a final de la semana, importantísima la comparecencia de toda la gran banca en resultados del segundo trimestre. Ya saben, empezamos con las grandes publicaciones y el mercado actualmente espera que los resultados empresariales en Norteamérica suban un 10% en comparación con el año pasado. Ya saben, la inteligencia artificial y la tecnología creciendo a tasas del 30% frente a niveles del 4% del resto de las empresas. Independientemente de lo que diga Powell y qué pase con el IPC o con los resultados empresariales, nosotros nos vamos preocupados. ¿Por qué? Porque estamos viendo datos de peticiones de quiebra no vistos desde niveles del 2020 y estamos viendo cómo ese indicador adelantado del crecimiento del segundo trimestre que publica todas las semanas la Fed de Atlanta están diciéndonos que el crecimiento podría irse para el segundo trimestre desde niveles altos ya vistos meses atrás del 3% hasta niveles del 1,5% comparado con el 1,4% esperado o visto el trimestre anterior. Como todas las semanas, les traemos 2 ideas para configurar sus carteras de manera diversificada. En la parte de renta variable directa, Dassault, una compañía que nos ofrece una subida de un 20%, y en la parte de fondos de inversión de renta variable, Robeco European Conservative Equity, un fondo para poder invertir de manera conservadora dentro de la renta variable europea. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercado, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde pueden encontrar este vídeo en formato podcast y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de Beca.